Perfecto. Vamos a hacer nuestra oración para la consagración del estudio y comenzamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día que estamos aquí reunidos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, de los que van a escuchar. Te pido que nos ayudes abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que sea germinada y que dé frutos para la gloria de tu nombre. Bendito Padre, gracias también por ese regalo que nos diste de la Torá, las instrucciones de vida, para que seamos un pueblo santo, un pueblo adquirido por ti, para que seamos ejemplo para todas las naciones. Te doy gloria y honra y alabanza, papito hermoso, porque solamente tú la mereces. Y una vez más, gracias, gracias. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Pues, vamos a comenzar. Y aquí estamos en las letras rojas. www.descubrelabiblia.org. Y dice aquí, continuamos con la serie, las letras rojas, las palabras finales de Yeshua. Entonces, este estudio lo corté en tres porque sí está, el resumen del resumen está muy grande, entonces hoy vamos a ver nada más la parte uno y vamos a comenzar. Entonces, déjenme poner aquí tantito. Jesús, voy a usar Jesús y Yeshua porque hay muchas personitas que están escuchando, muchos cristianos que están escuchando y voy a estar usando Jesús o Yeshua para, para que nos entiendan, ¿no? Entonces, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Entonces, Jesús dijo que a nadie le llamáramos maestro ni rabí, porque uno es nuestro rabí, uno es nuestro maestro, y ese nada más es el Mesías, ¿no? Él dijo que él era nuestro maestro, que él era nuestro rabí, y la palabra rabí en hebreo significa mi grande. Déjenme ver si lo puse aquí, ¿no? Es mi grande. Por eso es que él nos enseñó diciendo que no le llamemos a nadie mi grande, porque solamente uno es grande y ese es nuestro Yeshua, Jesús de Nazaret, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos un poquito, vamos a viajar en el tiempo y, y vamos a viajar más o menos 2000 años atrás, en la época que el verbo que se hizo carne en Jesús de Nazaret, que estuvo en el monte de las bienaventuranzas, en su sitio, digamos así, por decirlo así, tradicional en el que él enseñó, el Sermón del Monte. Es ahí donde dejó un legado que es una constitución de los hijos del reino, así de simple. Sí, la constitución del reino, las leyes, los principios, los mandamientos y la doctrina que se va a establecer cuando el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando se cumpla nuestra oración de todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Ok? Cuando esto suceda, es lo que está escrito en el Sermón de las Bienaventuranzas, lo que va a regir, no solo en la tierra de Israel, sino en el mundo entero. Así lo que va a regir es la Torah, ¿ok? La ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Yeshua, el Señor Jesús aparta de las multitudes, se lleva a sus discípulos
y les enseña, ¿no? Entonces, está escrito en el libro, en el Evangelio de Mateo, que cuando Yeshua vio las multitudes, subió al monte, se sentó, vinieron sus discípulos y estando ahí abrió su boca y comenzó a enseñarles a sus discípulos. Entonces, aquí en esta parte del estudio, José Antonio, Joseph, nos habla un poquito de esa visión que él tenía, que él tiene, perdón, bueno, él tenía en ese tiempo, a más de un poquito de 10 años, esa visión que tenía de la reforma, de que, de que en su corazón de Joseph estaba que, ¿qué pasaría si en ese momento explotaría, digamos, una segunda reforma? Y esa segunda reforma iba a traer el avivamiento tan deseado, ¿no? Que iba a explotar todo esto, que se iba a expandir por todo el mundo, porque si la primera reforma causó revuelo, imagínense la segunda. Entonces, en este tiempo, más o menos hace 10 años, Joseph nos enseña, ¿no? Cómo Martín Lutero, Calvino, trataron de hacer un cambio. Eh, Sin embargo, de ahí surgieron muchos otros movimientos, ¿no? Que de ahí surge lo que se le conoce como la iglesia protestante, ¿sí? Los evangélicos, la iglesia cristiana evangélica. Y pues pienso yo que más que nada es algo, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica es algo que se desligó de su matriz, ¿no? Que tiene con el catolicismo romano. Simplemente hubo ahí como una separación porque, pues de hecho hay muchas doctrinas que la iglesia católica enseñó hace mucho tiempo que la iglesia cristiana enseña, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí fue el despliegue de esa matriz de la iglesia romana, de la iglesia evangélica. Entonces, nos dice José Antonio que él tenía en su corazón en ese momento, ¿no? Que qué pasaría, esa expectativa, que qué pasaría si en ese momento una segunda reforma, este, llegara, ¿no? Entonces, nos da el ejemplo, ¿no? De la visión de Ezequiel 37, nuestro amado Joseph, y nos pregunta si nos consideramos a nosotros mismos como un hueso seco, ¿sí? Él estaba en el monte de las bienaventuranzas y él nos dice que si nosotros creemos que somos esos huesos secos, hay que pedirle a nuestro Padre que sople vida sobre nosotros, ¿no? Esa es una, un pensamiento muy bonito que me quedé del estudio, ¿no? De Joseph que decía, y en ese momento que él estaba diciendo esas palabras, ahí en el Monte de las Bienaventuranzas empezó a soplar un viento así muy fuerte, y él decía que él lo tomaba como una señal profética, ¿no? De que el aliento de vida soplará sobre huesos secos en todo el mundo. Entonces, imagínense hasta dónde ha llegado este mensaje de las letras rojas, y yo creo que sí, el Eterno escuchó ahí la oración de nuestro querido José Antonio, porque prueba de ello es que estamos aquí, ¿no? Los que estamos y los que van a escuchar. Y eso fue hace 10 años. Entonces, eso es muy, muy hermoso, ¿no? Entonces, estamos en la serie de las letras rojas, las palabras de Yeshua en rojo, en algunas Biblias. No sé si ustedes su Biblia lo tengan, yo la tengo así. No sé si es que la luz, creo que no. Sí, también, sí las tengo así en rojo. Sí, la mía también. Mi Biblia también, la mía también. Entonces, Sí. Bien bonito, ¿no? Que como hace 10 años, yo sé, pensaba que en ese momento, pero el Eterno pues todavía decía, espérate, todavía nos falta Israel, Penélope, todavía, espérense tantito. Todavía faltan. Entonces, también también otro comentario que hace es de que dice que él quiere decirnos que él enseñó en varias ocasiones este pasaje de Mateo 5, 17 al 20,
que él enseñó, José Antonio, en el contexto de un instituto bíblico y que él era director de ese instituto bíblico en una iglesia cristiana. Y dice que de repente comenzó a crecer, a crecer, a crecer aquí en la Ciudad de México. Entonces dice que iniciaron un programa de discipulado y él estaba a cargo de ese programa, ¿no? Entonces dice que a la hora de enseñar las escrituras, dice que hubo unos distintivos que ellos hacían, que eran los comentarios verso por verso. Entonces, decía que él iba adquiriendo los comentarios de los cristianos famosos en ese tiempo y para ver qué tenían que decir de los versículos de la Biblia, ¿no? Entonces, dice que basado en esos comentarios, él simplemente los repetía, ¿no? También era mi caso, de leer cierto reconocido, bueno, claro, había que buscar, eso sí les voy a decir, había que buscar el que se acomodara a nuestra doctrina, porque pues no íbamos a buscar un comentarista que no tuviera la creencia de nosotros, ¿no? Entonces sí era un poquito, hasta los cantos ahí le cambiamos las letras, ¿no? Cuando decían el nombre del Padre, el Hijo, no, nomás decíamos Jesús y bueno, era todo un rollo, ¿no? Cambiarle a las canciones, cambiarle a los comentaristas, para que se adaptara, ¿no? A lo que nosotros estábamos tratando de transmitir. Entonces, dice que él, hay muchas, de esas grabaciones que aún las conserva. Y tal vez si hemos escuchado, hemos estudiado el verso por verso de los primeros comentarios, hay ahí, hay unos donde todavía dice Cristo, Jesús, no sé si lo habían notado. Entonces, Sí. y incluso hasta parece que están tienen mucha risa, parece que se divertían mucho haciendo esos comentarios. Entonces, este pasaje, desde una perspectiva cristiana, considerando siglos y siglos de tradiciones, es bastante diferente si escucháramos estas palabras de Jesús, ¿no? Sin esos comentarios cristianos. Después de un tiempo, dice otro comentario que empezó a profundizar así lo dice en el comentario, en las raíces hebreas, y, y que tuvo la oportunidad, ya saben, ¿no? Que él se hizo, parte del pueblo de Israel, se hizo judío y obtuvo la nacionalidad, pues. Entonces dice que él se dio cuenta de que muchas de las interpretaciones del Nuevo Testamento, basado en una tradición cristiana, viene desde el tiempo de los apóstoles, sino más bien, o sea, no viene desde el tiempo de Pablo, de Pedro, sino más bien de 3 o 4 siglos más tarde con la Iglesia Católica y la desconexión que hubo que hizo la doctrina de Yeshua y de la Iglesia, o sea, la desconexión que hubo. Y nos dice que muchas enseñanzas surgieron, ¿no? A partir de que hubo esta división, ellos enseñaban una cosa, estos enseñaban otra cosa. Entonces, nos dice Joseph que es su deseo que el día que estemos escuchando este estudio, como él dice, ¿no? Como les estoy reiterando una y otra vez, simplemente leamos el texto de una manera sencilla, de una manera así, sencilla, y va a ser una gran revolución, ¿no? Cuando uno es capaz de leer el texto y no solo leer el texto de una traducción, sino leer el texto, lo que dice la palabra por palabra, en lo que el pensamiento hebreo estaba y conocer lo que él dijo, tomando en cuenta el contexto cultural e histórico en ese momento en lo que él dijo, ¿no? Entonces vamos a leer el texto y después vamos a hacer un análisis textual de lo que Yeshua, de lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, es este mismo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces,
uno de los versículos más contundentes y esta es la manera de enseñar de Yeshua, ¿no? A lo largo del sermón del monte, vamos a aprender y es nuestro anhelo ponerlo en práctica, ¿no? Ese sistema de enseñanza, que es el más eficiente que puede existir. Y yo les comentaba la vez pasada de que ahorita que estamos compartiendo el verso por verso, acá de Salmos verso por verso, y cuando estoy buscando ahí comentaristas y todo esto para profundizar un poquito en lo que vamos a enseñar, yo me he dado cuenta, o sea, lo hermoso, lo lindo que es la manera en que Joseph nos enseña los salmos, porque nos los enseña de una manera tan simple, tan bonita y sin tanto enredo, ¿no? Que la palabra no sé qué y que la palabra fulana y que del hebreo y que no, nos lo enseña así de una manera simple y yo dije, no, pues, ¿qué le ando yo buscando, no? A la palabra o al otro, si ya Joseph nos lo enseñó clarito y contundente. O sea, no hay que darle tanta vuelta al caso y creo que sí, eso es de lo que nos ha atrapado, ¿no? Ustedes me dirán si sí o si no. Entonces, él va a ampliar, Yeshua va a ampliar este principio y después de dar ejemplos, eso es lo que va a hacer, ¿no? Y es la declaración contundente de lo que está dando. Entonces, después de ampliar un poquito y después va a hacer un llamado o va a dar una explicación al respecto. Comienza diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el propósito de este estudio y de todos los estudios que hemos venido haciendo es tratar de traducir la traducción. Es decir, que a nosotros, los que hablamos español, nos haya llegado la Biblia, las palabras de Jesús en nuestro propio idioma, en español, y a todo el mundo se ha traducido, ¿no? A sus palabras en todos los idiomas. Entonces, me parece que no hay un libro más traducido en la historia de la humanidad que el Nuevo Testamento. Entonces, ese libro, ese es el libro que más se ha difundido en toda la humanidad y es una bendición que personas de tribus, naciones y lenguas tengan accesos a leer el mensaje de Jesús en nuestro propio idioma. Sin embargo, si anhelamos que se cumpla lo que el apóstol Pablo dijo que, vamos a ver, el tiempo de la restauración de todas las cosas, si realmente queremos que eso suceda, tenemos que entender qué es la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. ¿Qué es? Vamos a empezar. ¿Qué es restauración? Me parece que no la puse aquí, pero es volver simplemente algo a su estado original. Restauración es volver algo a su estado original. Entonces, es como restaurar una obra de arte, ¿no? Si vamos a restaurar una obra de arte antigua, le tenemos que aplicar ahí químicos y llevar a cabo un tratamiento para que esa obra de arte antigua empiece poco a poco a recuperarse, ¿no? Una, una pintura, por ejemplo, que se vea exactamente como la que tenía. Una obra de restauración implica dejarla tal como era cuando acababa de fabricarse, ¿no? Entonces, en otro comentario que dice Joseph, dice que allá en la tierra de Israel se llevan a cabo muchas obras de restauraciones de ruinas arqueológicas y dice que es un tesoro, ¿no? Recorrer esa tierra porque pues es una tierra que continuamente está en restauración. Y dice que por muchos esta tierra de Israel, esa tierra, una vez más ha reverdecido, ¿no? Nos dice que es algo increíble que está
sucediendo en el sur del país. Entonces, hace unos, no recuerdo si ayer o antier me mandaron un video de un túnel bien bonito que había ahí cerca de, ahorita lo busco y se los mando al grupo del Bacari suelto en Israel. No sé si lo conozcan. Hace unos videos muy bonitos de la tierra. El de ayer, antier, no recuerdo que andaba ahí por unos túneles bien bonitos que descubrieron hace poquito. Y así tiempo por tiempo se va descubriendo ahí en la tierra, ¿no? Entonces, yo hace poquito decía uno que un video que habían hecho descubrimientos importantes y yo le decía a la persona que me los manda, yo le decía que entre más cerca esté la avenida de Yeshua, más cosas van a salir. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Más cosas van a salir a flote. Entonces, estamos en lo de las obras. Entonces, vamos a ver aquí. Me pasé esta. Entonces, vamos a ver, el Antiguo Testamento se compone de 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. Que a mí me gusta más la Torah, me gusta más la palabra instrucción. Los Nevin, los profetas, los Ketubín, los escritos. Y todas estas escrituras fueron transmitidas al pueblo de Israel en hebreo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Eso lo dijo en una de sus cartas a los romanos, cuando dijo, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho en todas las cosas. Mucho en todas las cosas, mucho en todas maneras. Entonces, ¿en qué sentido tiene ventaja el judío? ¿En qué sentido tiene ventaja los hermanos del sur? Pues en que los hermanos del sur le fueron entregadas las sagradas escrituras, ¿no? Esa es la ventaja que tienen los hermanos del sur. Tienen las sagradas escrituras, así que esta ventaja de tener las escrituras en hebreo, pues es la mejor que puede haber, ¿no? Imagínense, o sea, teniéndola en el idioma original, pues es lo mejor que puede haber. Mi esposa, bueno, pues déjeme tomar tantito. A mí, cuando empezaban a llegar las películas de Estados Unidos para México, no sé si recuerdan que les ponían subtítulos. Y ya en muchos países, por ejemplo, me parece que en España las doblaban. Y cuando, por ejemplo, yo iba a rentar mis películas, me gustaba mucho verlas en el idioma original, porque aparte de que escuchaba uno la voz del artista, me gustaba mucho escucharlas en inglés, porque ahora ya con toda la tecnología, pues ya traen el sonido envolvente y las bocinas y eso, pero antes no, antes antes nada más eran los subtítulos y medio se escuchaba ¿cómo se llama? El ambiente, ¿no? La ambientación de las películas. Y a mí era algo que no me gustaba. Entonces, cuando comencé de noviazgo con mi esposa y veníamos a casa con mi cuñado que le gustaba muchísimo, le gusta mucho su hermano que le gusta mucho las películas, y las ponían en español y a mí, ay, Dios mío, a mí no me gustaba, ¿no? Escuchar cómo las doblaban. Y y yo prefería verlas así, ¿no? En su idioma original. Ahora ahora apoyo mucho el doblaje, pues mi esposa es
actriz de doblaje, entonces sí no puedo decir que ya no, que no me gustan, ¿no? También mi cuñado se dedica. Ajá, dime, dígame, hermana Pati. Ay, perdón. Tengo entendido que aunque esté en hebreo, también ya está algo alterado, ¿no? Los Sí, escritos. sí, también hay, como en las escrituras hay monje encerrado, como allá hay judío también encerrado, ¿no? También hay parte de... Hace poquito me recomendaron, no recuerdo bien qué versión que sacaron de Qumran y, ya empecé a leer un poquito, pero también Qumran parece que tiene ahí algunas cosillas que no van. Entonces sí, en realidad no hay, pues que digamos, esto es certero, ¿no? O sea, no hay una traducción, no hay que venga digamos, del original hebreo, pues no hay, porque sí, también ahí hay mano negra. Entonces, les decía que, pues, Pues, ajá, supuestamente está escondido, ¿no? Tengo entendido que también eso está sí, muy escondido. es parte de, por ejemplo, en los 4 evangelios, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero la Torá demandaba 2 testigos, ¿no? Para poder hacer algo, la Torá demanda 2 testigos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de los 4 evangelios y los 4 evangelios dan en un relato diferentes perspectivas de lo que pasó de un evento. Entonces, cada autor da su perspectiva, pero al final de cuentas es el mismo evento, o sea, no hay una alteración, digamos, del texto, ¿no? Entonces, la Torah manda 2 y Yeshua nos dejó 4, ¿no? 4 testigos de que los evangelios son cosas que él mandó, ¿no? También hay ahí, muchos dicen que, por ejemplo, el libro de Marcos hubo muchos escritores, pero yo en lo personal, yo lo que pienso es de que hubo un problema de cuando el traductor del hebreo al griego estaba escribiendo, el traductor usó su interpretación, mas no usó la interpretación de la cultura de la que él estaba escribiendo. Eso es lo que yo pienso, que el traductor quiso traducirlo a su manera, por eso sí hay algunas cosillas ahí, pero ya viéndolo, ya conociendo el contexto, ya se pone todo, ya cuadra bien, ¿no? Eso es mi opinión personal, que no hay alteración, hay ahí una mala interpretación del copista, pues. Entonces, eso es lo que yo pienso. Entonces, eh, nos sigue contando en su testimonio José Antonio Joseph. Para los que no saben, José Antonio Sánchez Vilchis es el fundador del Instituto Bíblico Virtual www.descubrelabiblia.org. Entonces, él lleva por sobrenombre Joseph, que significa fructífero, ¿no? Entonces, él nos sigue comentando que después de un tiempo, él se cansó un poco, ¿no? Y él dice que nos habla de su experiencia como director del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana y que la verdad que llegó un momento en que se hartó de estar checando comentarios y muchas veces un comentario contradecía al otro y también a mí me llegó a pasar, ¿no? Cuando uno estaba estudiando y queriendo hacer cosas, se encontraba, no, que es que Sansón y es que esto y que es que el otro, hasta a veces dentro de la misma congregación había ahí disputas, ¿no? No, no, es que yo pienso esto, no es que es esto, y no, y es que fulano de tal dice esto, y es que yo leí, y siempre había ahí, para un versículo habíamos como 6 opiniones, entonces, uno sacando como base otros comentaristas que no tenían nada que ver con nuestra doctrina, pues, ¿no?
Entonces así sí había muchos problemas ahí, muchos rollos ahí con nosotros. Entonces, lo que nos dice, por eso se fue Joseph a Israel para poder ver, ¿no? El contexto de las cosas, aprender el idioma. Nos cuenta que aprendió el idioma hebreo y también el idioma inglés. Pero hay una anécdota muy chistosa que cuenta, dice que él estudió desde la primaria hasta la preparatoria, o sea, fueron, pues no sé, son más o menos 9 años los que él estudió inglés y dice que cuando él llegó a Estados Unidos no entendía nada de lo que decían y él decía, Dios mío, pero pues si yo estudié casi 10 años, ¿no? Inglés, ¿y cómo es posible que no le entiendo el idioma? Entonces él nos cuenta que hay muchos modismos, que hay muchas cosas, lo que yo les decía, ¿no? De que el traductor del hebreo al griego impuso su traducción, su entendimiento, lo que él entendía, ¿no? Eso es lo que yo pienso que pasó. Entonces dice que cuando él llegó, cuando fue a Australia, igual pasó lo mismo. En Australia también se habla en inglés y dice que llegó y que no entendía, o sea, dice que sí entendía poquito, pero que no entendía todos los modismos y todo lo que trataban de comunicarle, ¿no? Entonces sí, dice que fue un shock así impresionante para él, tantos años estudiando para que no entendiera, pues entonces vamos a destraducir lo que está diciendo en el verso 17, tomando en consideración todos los argumentos que hemos expuesto, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Entonces vamos a empezar a definir la palabra ley, ¿sí? Entonces la palabra ley ya vimos que es Torah, la ley de Moisés, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esos 5 libros ahora son los que nosotros tenemos como divididos, ¿no? En estas 5 partes. Entonces, en el tiempo antiguo, pues era un solo rollo que se extendía, y lo que se le conoce como el Sefer Torah, ¿no? El rollo de la Torah es el Sefer Torah, el rollo de la Torah. Entonces, era un rollo escrito y aquí nos está diciendo Jesús, Yeshua, no piensen que he venido a abrogarla. Entonces vamos a ver la palabra abrogar, si la destraducimos en el Nuevo Testamento, en hebreo, en el Evangelio de Mateo dice, no piensen que he venido, y el verbo que se usa para la palabra abrogar es levantel. Ahí se los dejo tantito. Levantel. Y levantel quiere decir cancelar. ¿Sí? La palabra que se usa para abrogar es levantel, cancelar. Entonces, habla de una cancelación, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo, no piensen que he venido a cancelar la Torá o los profetas, ¿sí? No piensen que he venido a cancelar la Torá o a los profetas. Lo dejo tantito. No piensen que he venido a cancelar la Torá o los profetas. Dice, sino para cumplir. La palabra cumplir tiene que ver con poner en práctica. No he venido a cancelar, sino que he venido para que se ponga en práctica. No he venido a cancelar, sino he venido para que se ponga en práctica. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo, yo he venido para hacer
lo necesario para que se cumpla. Y esto es aún más fuerte porque cuando leemos este pasaje con las palabras y el pensamiento hebreo, es en ese momento que se derriba todo un sistema teológico que por muchos años muchos de nosotros vivimos y que tal vez muchos de nosotros transmitimos. Yo después, aunque a mí no se me enseñaba, yo lo enseñaba. Sí, es más fuerte, ¿no? Yo he venido a hacer lo necesario para que se cumpla. Hasta aquí tienen una pregunta, un comentario. ¿Todo bien? ¿Seguimos adelante? Solo hay que darle ese versículo a Jesús Adriano. Hay que mandarlo al curso básico. Entonces, le vamos a decir, yo he venido a hacer lo necesario para que se cumpla. Entonces, en la mayoría de comentarios que por supuesto, pues se meten en un problema, ¿no? Porque si somos sinceros y somos abiertamente de la teología cristiana, y no solo de la teología católica, ¿no? Sino de la teología evangélica protestante. Por eso nos decía, en ese momento nos decía Joseph que su esperanza y su anhelo y su sueño, que este mensaje cause una segunda reforma, ¿no? Que fue una bendición la primera y lo que logró la primera fue que se difundiera y ahora cualquier persona en el mundo pues tiene acceso a la escritura, ¿no? Y eso es lo que logró la primera reforma que llegara, ¿no? Porque ya no sé si recuerdan que no había, solamente los sacerdotes eran los que tenían acceso y cuando daban su servicio pues lo daban en latín, imagínense. Entonces lo que causó esta primera reforma es de que llegaran las escrituras a nuestros idiomas. Entonces, nos decía que la segunda reforma lo que tiene que hacer es que ya no se prohíba la escritura, ¿no? Que ya la tenemos y ahora vamos a examinarla, ahora vamos a estudiarla en su contexto. Y una vez que estudiemos en su contexto la escritura, entonces ahora sí tenemos que prepararnos para el avivamiento, ¿no? Y la reforma más grande de todos los siglos. Entonces, nos decía en el comentario que él considera que, José Antonio, que él considera que es una reforma que viene definitiva y que entonces hubo ahí muchos problemas, ¿no? Que la reforma tiene que ser completada y la reforma tiene que ser completada saliéndose totalmente de la tergiversión que hizo el catolicismo romano, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver esto, porque es que sí tiene muchos comentarios, sí. Tenemos que ser cuidadosos en entender la escritura, ¿no? Como dice, y librarnos de un disparate de interpretación en el que caen incluso algunos grupos cristianos que no hay que clavarse tanto en el estudio, ¿no? Y yo recuerdo que, y tal vez le haga llegar este video a uno de mis amigos que tenía un amigo ministro que íbamos mucho a predicar y él y yo siempre, sí, todo el tiempo, trabajamos un tiempo juntos y todo el tiempo nuestra plática era la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia pero había personas que uno veía en la iglesia que eran muy espirituales y allá adentro danzaban y corrían y todo eso. Y cuando nos escuchaban a nosotros decían, es que no queremos salir con ellos porque salimos y Biblia.
y estamos en el parque y Biblia, y estamos acá y la Biblia, y estamos con ellos y la Biblia, tranquilos, esto ya la Biblia la dejamos allá en la iglesia, no, como decimos aquí, no se claven tanto, ¿no? En todo esto. Entonces, para nosotros era algo impresionante, ¿no? Ver que los mismos hermanos nos decían, ¿no? Que ya tranquilos, no, ¿para qué hablan tanto de Biblia? ¿Para qué se clavan tanto en el tema, ¿no? Y muchas veces, esa frase, no hay que clavarse tanto, ahora sí que se me clavó tanto que no se me olvida, ¿no? De que no hay que estar ahí, dice y dice, y hasta muchos nos decían, no, ya acuérdense que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, desde la perspectiva de ellos, este, andar en el espíritu, pues era estar hablando en lenguas, ¿no? Y era recibir revelaciones de Dios y ¿cómo se llama? Y así en un clima espiritual. Yo tenía, y no lo digo en son de burla, ¿no? Yo tenía un amigo ahí que casi salía con la palomita del Espíritu Santo aquí, ¿no? A predicar. Ellos saben quiénes son y van a escuchar, ¿no? Que salía así van a escuchar tal vez este mensaje. Y ellos eran los que nos decían, ¿no? Los que se sentían así, no se claven tanto, tranquilos, y no, pues nosotros, jamás, mi amigo se llama Fernando y yo jamás dejamos de hablar de las escrituras y caímos mal a mucha gente, ¿no? De nuestro círculo. Entonces, eso impacta mucho, ¿no? Que la gente del mismo círculo, pues, nos impactó mucho, ¿no? Que no quisieran estudiar con nosotros. Entonces, pues hay tantas aberraciones, ¿no? Que se escuchan, tratando de quitar la importancia, ¿no? Al estudio de las escrituras. Y eso es casi en cualquier de los ramos. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el estudio de las sagradas escrituras le podían hacer salvo, eh, para ser sabio, para la salvación que es en Cristo Jesús, en Yeshua. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión extra o adicional. Lo que dijo que el estudio de las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para salvación en Yeshua, en Cristo Jesús. Entonces, lo más importante para el creyente es la salvación en Cristo Jesús, en Yeshua. Si eso es nuestra meta más grande, el apóstol Pablo dijo que era necesario el estudio de las escrituras. Dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y entonces, ¿cuáles eran las escrituras que tenía Timoteo desde la niñez? Pues el Tanaj, el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés, los profetas, los escritos. Esas eran las sagradas escrituras que aquí nos está diciendo. Hace poquito una persona me escribió y yo le decía, pero es que él me decía, no, es que la ley y que no sé qué. Y yo le dije, no, pero ¿cuáles eran las escrituras de las que habla aquí Timoteo? Le cité este texto y me dice, no, pues es que se quedó un ratito pensando a ver qué me decía. Y me dice, pues sí, usaban el Antiguo Testamento porque estaba en proceso el Nuevo Testamento. Entonces yo le dije, no, señor,
Eso no, eso nos haría como cierto grupo de personas que dicen que ellos tienen su libro bueno, es que no quiero decir los nombres, pero que nos haría como ciertos creyentes que ellos dicen que tienen su libro y el libro del Mormón le llaman, y o tienen ahí libros adicionales, ¿no? Le digo, eso nos haría como ellos. ¿Por qué? Porque las escrituras de las que se hablan aquí son las escrituras, el Viejo Testamento, lo que se le conoce, ¿no? Entonces, él me decía, pero es que la ley se dio, ¿cómo me dijo? Ah, no podemos cumplir la ley porque no hay templo. Y yo le dije, espéreme tantito, si la ley, como dice usted, la instrucción se dio, se dio en el monte Sinaí, se dio en el desierto y no había templo. No había templo. Y desde ahí se empezó a guardar la Torah. No, es que mira, mejor vamos a hacer una cosa, digo, dígame, vamos a dejarlo como al principio. ¿Cómo como al principio? Sí, desde que te dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ya no me digas nada. Y le dije, ok, pues ya no le digo nada, pero así es la cuestión, ¿no? Eh, Jesús no vino a hacer otra religión, Pablo no vino a hacer otra religión, no, ya como vimos, ¿qué fue lo que vino a hacer Yeshua, no? Entonces, nos dice en Mateo 5:17 y 18, no penséis que he venido para abrogar, cancelar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nuevamente vamos a destraducir. Si decimos ni una jota ni una tilde, entonces cuando decimos una jota, nos imaginamos la letra J, ¿no? Y cuando decimos tilde, pues ya saben la tilde a lo que se está refiriendo. Entonces es una pequeña coma, ¿eh? En realidad no podemos entender el sentido de lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Pues porque en el hebreo no existen las comas, no existen los puntos, así como los de nosotros, porque algunas letras sí tienen unos puntitos, pero no como las de nosotros, ¿sí? Entonces, no se separan las palabras con punto y coma. Eso no existe en el lenguaje de las Sagradas Escrituras. De lo que está hablando, él está hablando de la ley y los profetas, que eran escrituras que ni tienen ni jota ni tilde. ¿Sí? Entonces, como nosotros le conocemos en el español. Así que ¿de qué está hablando? Vamos a leer el 18 otra vez. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, del cielo y de la tierra no van a pasar hasta que se cumpla. Cita el cielo y la tierra porque recordemos cuando Moisés entregó las escrituras, cuando Moisés entrega los mandamientos, la Torá, al pueblo de Israel, Moisés le dice al pueblo de Israel, perdone, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Moisés cita
como les decía, a los cielos y a la tierra como testigos, porque la Torá establece que para dar testimonio de cualquier cosa, cuando menos necesitan 2 testigos. Y ya vimos que Yeshua nos dejó 4 testigos, ¿no? Entonces, así que los 2 testigos que utiliza Moisés, ¿qué es? El cielo y la tierra. Así que Moisés llama como testigos a los cielos y a la tierra, pues Jesús simplemente reitera lo que Moisés dijo. Aquí están los cielos y aquí está la tierra. Y si están los cielos y la tierra, quiere decir que las palabras de Moisés no han pasado. ¿Sí? Voy a volver a repetir esto porque esto está poderoso. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés cita como testigos a los cielos y a la tierra. ¿Sí? Porque la misma ley establece que por lo menos dos testigos, ¿no? Para dar testimonio. Así que los dos testigos que utiliza Moisés son el cielo y la tierra, y así es que Moisés llama como testigos a los cielos y la tierra, pues Jesús simplemente está reiterando lo que dijo Moisés, esas palabras, aquí están los cielos, aquí está la tierra, y si están los cielos y la tierra, quiere decir que las palabras de Moisés no han pasado. ¿Qué advirtieron las palabras de Moisés? ¿En qué consistía la maldición? Si desobedecían los mandamientos que el Eterno les dio, el pueblo iba a hacer, ¿qué iba a hacer si desobedecían? Maldición. Dispersado. Exactamente. Serían pues nos iba a ir como nos está yendo, ¿no? Si se obedecían los mandamientos, el pueblo iba a ser bendito, ¿no? El pueblo iba a ser cabeza y no cola, el pueblo tendría abundancia, prosperidad, paz, y no tendrían enemigos. Una serie de bendiciones que podemos ver en Deuteronomio 28, en donde están todas las bendiciones de la obediencia, pero si no se obedecen esas leyes, hay una lista bastante larga, ¿no? Ya mencionamos una. Así es que por eso Moisés les dice, aquí está la bendición, aquí está la maldición. Escojan pues la bendición. Escojan. Dios no los puede forzar. Ustedes tienen que decidir. Dios les está dando la libertad para que ustedes elijan. Y por eso Él les aconseja que elijan la vida, que elijan la bendición. Por eso Jesús está diciendo que no creyeran que vino a cancelar lo que Moisés dijo. Entonces, él mismo estaría en la categoría de desobediente, ¿no? Él mismo estaría en la categoría de maldito si estuviera enseñando algo en contra de. Así que él no viene, Jesús, Yeshua, él no viene a cancelar, sino viene a cumplir. Sino viene a hacer, ¿qué dijimos? A hacer que se cumpla. Esto es algo que tenemos que entender en el sentido de lo que está diciendo, porque en el sentido hebreo no es solo que viene a cumplir, sino que viene a hacer que se cumpla. Viene a hacer que se cumpla. En el libro de Apocalipsis, dice que cuando Yeshua vuelva, cuando el verbo que se hizo carne vuelva, dice que de su boca sale una espada de 2 filos, ¿no?
Y por la carta de los hebreos sabemos que la espada de dos filos es la espada de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en tiempos de la carta de los hebreos? Una vez más, el Antiguo Testamento, el Tanaj. ¿Sí? ¿Por qué se es tan enfático en esto? ¿Por qué el mensaje que estamos tratando de compartir, de transmitir, es tan enfático? La Iglesia Católica y posteriormente sus ramas, la Iglesia Protestante, no ha logrado llegar a la Reforma, mientras no lograrán llegar a una reforma mientras sigan diciendo que todas o algunas partes de la ley de Moisés, pues ya no hay que cumplirlas, ¿no? Ese es el mensaje específico. Sí, que al menos por este momento vamos a mantener, porque, por ejemplo, ellos dicen, ok, traigan el diezmo, pero no hay que guardar Shabbat. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿sí está abrogada o no está abrogada? ¿No? Yo viví cerca de 25, 26 años en la iglesia evangélica y conviví con muchos, pues con mucha gente, ¿no? Les mencionaba que conocí a Juan Carlos Alvarado y conocí mucha gente. Y pero y conocí a un evangelista puertorriqueño que me gustaba mucho, tuve la oportunidad de conocerle. Lástima que no tengo cómo comunicarme con ellos, ¿no? Pero eh, cuando uno vive en este ámbito, pues se predicaba mucho, ¿no? Que la ley de Moisés llegaba hasta el tiempo de Jesús, ¿no? Que ya con Jesús, pues no es necesario cumplir, pues unos dicen que muchas, otros dicen que pocas, que solo hay que cumplir los cuatro mandamientos de Hechos capítulos 15, unos, porque ahí dice que no se debe comer sangre y hay muchos que todavía se echan sus taquitos de moronga, como le llaman aquí en México. Y como decíamos, ¿no? Salir el culto del domingo y echarnos nuestros taquitos de moronga. Y, y otros que esos eran para tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero que ahora en el Nuevo Testamento, pues ya estamos bajo la libertad, ya estamos en la gracia y no estamos bajo la ley y todas esas cosas, ¿no? Como dicen ellos. Entonces, ya para terminar, el día de hoy yo pregunto, ¿qué pasaría si hacemos por un momento todo eso y venimos a lo que está diciendo aquí Jesús? Sí, cuando leíamos muchos tal vez este texto, sobre todo viniendo desde un concepto evangélico, que nos dice que ya no hay que guardar la ley de Moisés, que leía el texto, yo tenía mi propia manera de explicarlo, como les decía que éramos 5 o 6 y todos teníamos ahí maneras de explicarlos. Y una vez que empecé a entender el sentido de la sencillez de lo que dice, me di cuenta que esta teología simplemente es un engaño, que esta doctrina no hay que obedecer la ley de Moisés, que esta doctrina que dice esto, me di cuenta que es un engaño. ¿Por qué? ¿Por qué me di cuenta? Una vez, ya para terminar, cuando mi esposa era mi novia, en la iglesia las mujeres tenían prohibido cortarse el cabello y mi esposa llegó con
con el cabello corto. Y entonces el pastor, que el pastor era el presidente de la organización a nivel del país, le llamó y le dijo, no, hermana, es que el cabello no tiene que rebasar, no recuerdo bien, ¿no? ¿Cuáles eran los lineamientos? Y y él dijo una cosa que quedó aquí. Yo ya había escuchado algo en el Instituto Bíblico Evangélico, pero algo que me quedó aquí, dice, la palabra en griego dice cabello no corto. Le dijo, la palabra en griego dice cabello no corto. Entonces, cuando terminamos y yo le dije, pastor, yo no quiero, venir porque acaba de regañar a mi novia, ¿no? Yo vengo para que me diga en dónde, a ver, que me enseñe la palabra, ¿no? Que yo no lo hice con el afán de molestarlo, porque yo siempre soy muy preguntón. Yo lo hice con ese afán de saber, a ver, ¿cómo que en griego dice? Eso me llamó a mí, eso me activó mi ardillita, como dicen, ¿no? Y él no me supo explicar. O sea, no, es que sí, es que el original, griego y que no sé qué. Dije, ah, caray, ah, caray. Le dije, y también en el instituto hay unas palabras que yo veo bueno, que no entiendo. Y por favor, necesito que alguien, no sé si usted no está ahorita en la disponibilidad de enseñarme, pero debe de haber alguien que me diga, ¿no? Pues simplemente no hubo nadie quien se sentara conmigo y me dijera, no, mira, es que la palabra fulana, la palabra sultana es así. Entonces fue ahí donde yo empecé, ¿no? A decir, no, pues es que debe de haber un poquito más, debe de haber algo ahí que, que, que no, que no me cuadra, porque no me cuadra, pues. Y fue cuando descubrimos descubrimos la Biblia. No fue hasta que llegamos con José Antonio que no sé, muchas de mis dudas en un estudio quedaron aclaradas y dije, wow, la importancia de conocer el contexto, la importancia, como nos dice José Antonio, siquiera de saber leer el hebreo, la importancia, ¿no? De lo que es el contexto de las escrituras. Y wow, dice uno, ¿no? Qué error estábamos nosotros, ¿no? Al final en mi primer Yom Kippur, en el Día del Perdón, tuve la oportunidad de ir con este hombre y platicar con él. Le pedí perdón, quedé a cuentas con él y yo le dije que yo jamás iba a molestar a los miembros de la iglesia, que yo iba directamente con él porque él era el que me había instruido a mí. Y que de alguna manera él no me supo decir, ¿no? Las cuestiones, porque ya es algo que automáticamente repiten, es que la palabra esta y la palabra aquello y el griego y el original, pero si no hay contexto, no hay nada. Entonces, terminamos nuestra primera parte del día de hoy y no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna objeción, alguna duda, no me entendieron en algo. Un pequeño aporte, hermanito Israel. Voy a leer aquí en una traducción más o menos buena del español, o sea, las 3 traducciones que tratamos de hacer, ¿no? De estos de versículos 18 y 17 y 18 de Mateo 5. De Mateo. Y aquí dice, no piensen, pero bien bonito me gustó, dice, no piensen que he venido para abrogar la Torá o los Nevín. Dice la Torá y los profetas, ¿no? Ahí está puesto en hebreo, Torá y Nevín, ¿no? No he venido para abrogar, sino para preñarla. Me llamó la atención. Es como que daba a luz. Sí. Que, wow, me digo, estaba leyendo, me dice,
Y ahí en el 18 dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen los Shamaín y Aretz, Shamaín es cielos y Aretz es tierra, ni una yod ni una yud. Y está Yud. la coma, es una comita, como una comita es la yud, ¿no? Es Ajá. es la 10ª letra del hebreo, ¿no? Exactamente. Es bien pequeñita, dice, ni una yud se refiere, o sea, aquí dice, ni una jota se refiere, jota está, para nosotros está traducida jota, Ujú. ni una kotz o kamatz. Kamat. Ujú. Kotz, el kot dice pasa ni una cosa, o sea, son marquitas que se ponen a veces encima de las letras muy pequeñitas para distinguir de otra, ¿no? O tal Ajá. vez de las vocales, ¿no? Dice, a ver, sí, dice, son espinitas colocadas en la parte superior de las letras hebreas. Ujú. Dice, ni una yod ni una kotz pasará de la Torá hasta que todo se Hasta cumpla. que todo se cumple. Y Yeshua está aquí hablando de Torah y Nevin. Y O Nevi. sea, nada de lo que dijeron los profetas, y claro, nosotros entendiendo tantos son los profetas, ¿no? Sí. Y nada de lo que está escrito en la Torah. La Torah son los 5 libros de Rabino. Una traducción que decía Joseph, me parece que es en el comentario de verso a verso de Génesis 1, es que él dice, me encantó eso, dice, Torah, ley, que es muy, muy fuerte, muy fea la traducción, ley, pero él dijo camino, eso Camino. me encantó, instrucción, sí. Camino. Entonces, eso nomás es como que a nosotros nos va enriqueciendo más y vamos a aprender un poquito más. Sí, eso era, mi hermano. De hecho, cuando Yeshua dijo, ¿no? Yo soy el camino, Torah. Yo soy la vida, Torah. Yo soy la verdad, Torah. Yo soy la Torah. Sí. Ya, de hecho, creo que nos acaba de resumir la segunda clase. Sí. Mi hermana Penélope nos acaba de resumir la segunda clase, pero sí vamos a ver la importancia, ¿no? De esas letras, porque también hay muchos detractores del Nuevo Testamento que dicen, mira, y es que la J no se implementó hasta 1900 no sé qué. Y es que esto, no, cálmate, estamos hablando de un contexto hebreo. Y las cosas no son igual en el hebreo que en el idioma escrito en español, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro? ¿Sería todo? Ok, entonces déjenme para poner el canto, porque déjenme detener. Y luego luego nos vayan a quitar el video. Sí. Ya dejé de compartir. Parece que no, ¿verdad? Sí, ya está. Sí, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Perfecto, entonces déjenme poner este canto. Les decía que este canto a mí, desde que lo escuché hace, ¿cuántos años? A ver, ¿quién me ayuda con las matemáticas? 1994, para acá, 95. Son 22 años, 22 años que tiene este canto. Me quedó aquí grabado y dije, este lo vamos a usar. Déjenme ver aquí. Tal vez muchos lo hayan escuchado. Ay, Dios. ¿Dónde está? Es uno de Jesús Adrián Romero, ¿eh? Son 28 años para ser exactos. 28 años, fíjese. No es cierto, no es de Jesús Adrián Romero. Yo subí en el estudio, hermano. Perdón. Porque no estuve desde el comienzo porque esperaba el link, pero ya lo había mandado desde antes. Bueno, pero ya sabe que lo subimos a YouTube. Ajá, sí, hermano, gracias. De nada. Déjenme ver. Ay, Dios. Aquí está.
dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Quisiera ver a este varón otra vez, saludarle y decirle decirle que la Torá sigue vigente, ¿no? Me encantaría verle de nuevo, saludarle otra vez y decirle que ese canto que me marcó hace muchos años, pues sigue. ¿28 dijimos? ¿28 años? 28 años, ¿eh? Del 94 aquí. 28. Ajá. El día que lo vi, que lo saludé y híjole, si me lo topara otra vez, le diría. Entonces, vamos a hacer nuestra oración para despedirnos y ya nuestra hermana Penélope nos adelantó casi en mitad de la segunda clase. Está bien. Vamos a hacer nuestra oración para quedar despedidos y nos vemos la próxima semana, si el Eterno lo permite. Bendito Padre, gracias Señor por este momento tan hermoso que tuvimos contigo, de estudiar tu palabra, que nos hables y estudiar estas palabras en rojo que tú nos enseñaste, tú nos dijiste, y te quiero agradecer porque no tan solo veniste a no abrogar, sino a cumplir, a hacer que se cumpla,
hubo un cambio ahí de sacerdocio, de un sacerdocio levita por uno según el orden de Melquisedec, un sacerdocio santo, y tu Torá, la Constitución, las instrucciones de vida quedaron igual, quedaron vigentes porque quien las dio no es un hombre que se arrepienta, no es un hombre que se equivoca, sino que es todo, ¿no? Y que él, cuando dio su palabra, cuando nos dio los mandamientos, cuando nos dio la Torá, esas palabras fueron desde la eternidad y hasta la eternidad seguirán siendo. Gracias, precioso Padre, por ese regalo que nos diste de tu Torá, la verdadera libertad, la verdadera manera de que podemos ser libres, la verdadera libertad, el verdadero gozo de saber que somos parte de ese pueblo y somos parte de esa constitución, esas instrucciones. Gracias, precioso Padre. Gracias porque tú no te equivocas y tú solo quieres lo mejor para nosotros, y esta noche decidimos elegir la bendición, decidimos elegir la vida, elegir la libertad. Gracias, precioso Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando, los que van a escuchar, y guarda nuestro entrar, nuestro salir, y seas tú, bendito Padre, que nos guíe. Gracias, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, Iris. Buenas noches. Buenas noches. Alberto. Muy buenas noches. Pati, Matilde, Emanuel, Bendiciones a todos. allá la familia Descansen. Bazán. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones a Amén. todos. Un abrazo, los amo mucho. Bendiciones. Igual. Igualmente. Bye. Igualmente, bye.